familia, que Dios los bendiga grandemente esta tarde y siempre. Traigo un pequeño estudio, se titula ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más importante que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nuestro Dios tiene suma importancia de nuestra alma. Él está muy pendiente de nosotros, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, que todos se salven, es lo que quiere nuestro Dios. Él nos ha dado la salvación eterna, por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo eso por su amor, un amor que nosotros, por ser finitos, a veces no comprendemos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y qué manera de dar a su único Hijo, su unigénito Hijo, su Hijo amado. Dijo esa voz en ese bautismo de nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su Hijo amado. Él dio a su Hijo para morir, para que muriera por nosotros. Y una muerte de la más terrible que nosotros pudiéramos imaginarnos. La muerte de la crucifixión, la cruz de los romanos. Un castigo tremendo. Dice que muchos de los azotados ahí quedaban en los azotes, morían desangrados. Nuestro Señor Jesucristo fue azotado, cargó su cruz hasta ese monte de la calavera. Ahí la serpiente lo hirió en el calcañar cuando fue clavado de sus pies. Pero Él le aplastó la cabeza a esa serpiente. Venció al diablo, venció a la muerte y nos dio la salvación a todos nosotros. Dice el versículo 14, ahí atrásito: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Recordemos aquel pueblo de Israel que se rebeló contra Dios, que altercó contra Dios, y Dios mandó un castigo. Serpientes venenosas que atacaban al pueblo de Israel. Los mordían. Y Moisés oró a Dios y le pidió que salvara al pueblo. Y el pueblo se arrepintió y pidió la salvación. Le pidió a Moisés que orara a Dios para que lo salvara. Y Dios escuchó. Mirando al pueblo arrepentido, escuchó a Moisés y le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel que fuere y mirara a esa serpiente va a ser curado de esas mordidas mortales. Y así pasó. Dios proporcionó la salvación al pueblo de Israel, pero el pueblo tenía que hacer algo. No fueron salvos en ese momento que se hizo la serpiente de bronce, sino que tenían que hacer algo. Dijo Dios: todo aquel que fuere y mirare la serpiente de bronce, será curado. El pueblo de Israel tenía que ir y mirar la serpiente para ser curados. Los que fueron y miraron la serpiente fueron curados, fueron salvos. Y los que no quisieron, pues murieron.
Dios proporcionó la salvación. Ahora, esas serpientes venenosas, esa mordida mortal, es el pecado hoy en día. El pecado nos separa de Dios, nos hace morir espiritualmente. La palabra muerte es separación en la Biblia. Cuando nosotros pecamos, morimos, estamos separados de Dios. No tenemos comunión con Dios. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios proporcionó la salvación para nosotros. Una salvación por gracia, algo que nosotros no merecíamos. Pero por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad, la benignidad de Dios, Dios proporcionó esa salvación en su Hijo Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 15 y 16. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y se le apareció a muchas personas ese día. Y se le aparece a los discípulos después de resucitado y les dijo, le da una encomienda a la última comisión a ellos. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Él lo dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Esa es una de las condiciones para ser salvo. Creer de todo corazón al Evangelio y ser bautizado. Mas el que no creyere, dice, y si no cree, pues no se arrepiente y no se bautiza, ¿verdad? Será condenado. Fue la comisión que dio a los apóstoles. En el día de Pentecostés, esos dos, llega el Espíritu Santo como la promesa que les hizo sobre los apóstoles, la promesa que Cristo hizo a los apóstoles, y empezaron a predicar el Evangelio. El apóstol Pedro empieza a predicar el Evangelio a la casa de Israel, a los judíos. Hechos 2:37 dice, al oír esto, o sea, el Evangelio, ellos escucharon el Evangelio, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro y los apóstoles les predicaron el Evangelio, ellos escucharon, creyeron, ahora les dolía el corazón por lo que habían hecho. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta palabra les llegó a su corazón. Abrieron los ojos, les dolió el corazón y querían hacer algo para remediar su pecado, su maldad que habían cometido. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquellas personas que recibieron su palabra, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un hecho maravilloso, ¿verdad? 3,000 personas que escucharon el Evangelio, creyeron de corazón, se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de los pecados. 3,000 personas, hermanos, en aquel día. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En aquel día 3,000 personas, el Señor los añadió a su iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces dice la palabra de Dios, tenemos que oír el Evangelio, creer en el Evangelio, en Cristo, en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, dice el apóstol Pedro, y ser bautizados para el perdón de los pecados. Tres 3,000 personas obedecieron al Evangelio aquel día. Hay otro pasaje en la Biblia el etíope, el africano que obedeció al Evangelio. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a leerlo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopíes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un hombre religioso, ¿verdad? Él viajó a Jerusalén para adorar a Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, vean, el eunuco ya tenía conocimiento. El profeta Isaías es considerado uno de los profetas mesiánicos que profetizó sobre Cristo, sobre su muerte. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe le empezó a predicar el evangelio de Jesús desde esa escritura. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora el eunuco ya no estaba a gusto, había reconocido que era un pecador, se había arrepentido, ahora quería hacer algo como esas 3,000 personas que escucharon el evangelio y se compusieron de corazón. Sabía que tenía que bautizarse.
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace esa hermosa confesión también, hermanos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa confesión que hemos hecho todos los que hemos obedecido al Evangelio antes de bautizarnos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar a Cristo como el Señor, como Dios el Hijo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora había gozo en el eunuco, alegría de haber obedecido a Dios, de que sus pecados fueron perdonados, de que su nombre fue escrito en el libro de la vida, de haber sido añadido a la iglesia del Señor por el Señor mismo. ¿Cuántas bendiciones no hay, verdad, al obedecer el Evangelio? Hechos 22:16 dice también, dijeron a Saulo de Tarso, a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre y confesando a Cristo. El apóstol Pablo, que ya había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que no estaba tampoco a gusto, estaba arrepentido y necesitaba el perdón de los pecados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese es, hermanos, el plan de salvación. Oír el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad. Creer de todo corazón, como creyó el eunuco. Arrepentirse de los pecados, como le dijo el apóstol Pedro. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, como lo hizo el eunuco y lo hizo el apóstol Pablo, invocando su nombre y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Dice también ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto es lo que hacemos nosotros los cristianos, hermanos. Enseñando que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y dice nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No cambiamos nada, ¿verdad? Lo que está en la palabra, esa es la semilla. La misma semilla que sembraron en aquel tiempo los apóstoles, los discípulos, la sembramos nosotros, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si sembramos esa misma semilla,
¿Cuál va a ser el fruto? En aquel tiempo fueron cristianos. En este tiempo también van a ser cristianos, seguidores de Cristo. Y al obedecer el Evangelio, ahí comienza una nueva vida en Cristo. No acaba en el bautismo la vida cristiana, ¿verdad? Ya somos salvos y ahí termina todo. No, sigue. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo nuestro Señor Jesucristo también. Ahora, si usted peca después de haber obedecido el Evangelio, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Se tiene que arrepentir de sus pecados, confesar su pecado a Dios y pedir perdón. Y volver otra vez al camino, porque muchos pecan y se van al mundo, se apartan, ya no vuelven. No, hermano, hay que perseverar en el camino hasta el final. Y es un camino que no va a ser fácil, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay dos caminos, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, es el camino fácil. Y dice nuestro Señor Jesucristo, muchos son los que van por ahí, muchos son los que se van a perder. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino, dice, que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo encuentran. No es un camino fácil, hermanos, pero vale toda la pena la salvación de nuestra alma. Si alguien esta tarde quiere ser bautizado para el perdón de los pecados, puede ponerse de pie. Este es el momento. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Puede ponerse de pie y confesar a Cristo, como lo hizo el eunuco, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Alguien más que quiera ser bautizado esta tarde para el perdón de sus pecados y empezar el camino en Cristo? Bueno, pues Briana ha escuchado el Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados, va a confesar a Cristo para ser bautizada. Como el eunuco dijo, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que decirlo con tu boca. Tienes que confesarlo tú. Amén. Ella lo ha hecho. Y vamos a proceder para bautizar a Briana, ¿verdad? El bautismo es lo que quiere decir, ¿verdad? Sumergir. Es una sepultura, es una sumersión en el agua. Es una palabra griega, el bautismo, transliterada. Así como está en el griego, se transliteró. No fue traducida. Si hubiera sido traducida, tendría que decir sumergir. Como nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, Briana ha muerto al pecado, se ha separado del pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Briana va a ser sepultada, bautizada en el agua. Y como nuestro Señor Jesucristo resucitó el tercer día de entre los muertos, Briana va a salir del agua como una nueva criatura, con sus pecados perdonados, y el Señor la va a añadir a su iglesia. Yo no, ni nadie añade a la iglesia, ¿verdad? Es Dios el que añade a los salvos a su iglesia. Vamos a tomar un momento para alistar todo.